Tomen asiento. ¿Que cante? Doy gracias al Señor por todos los que han hecho de esta jornada distinta, especial, han hecho el esfuerzo de poder tener este momento con nuestros jóvenes, con nuestros hermanos del coro y especialmente con nuestros niños. Yo voy a hacer una pequeña reflexión. Creo que siempre es necesario recordar a Jesús en un aspecto muy importante para nuestra fe cristiana y para nuestra fe, para saber cómo desarrollamos nuestra fe en la vida que Dios nos ha dado. Para esta reflexión voy a citar el Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 12. ¿Soy yo? ¿Me escucho con...? Tengo la voz muy aguda. Sí. Leamos esta porción en el nombre del Señor. Dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarle. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros les presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueño que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Oremos al Señor. Señor, háblanos por tu palabra. Permítenos encontrar en ella una reflexión precisa que aporte al desarrollo de nuestra vida cristiana. Danos de tu gracia, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es bastante especial es que precisamente en estos tiempos nosotros pensamos de Jesús como simplemente el niño Dios que nació en Belén, o el niño Dios que vino al mundo. Pero, ¿saben? Alguna vez leí, cuando se celebraba la semana de la Santa Cena, o de la Pascua, mejor dicho, voy a llamarlo así, la Semana Santa, leí a alguien que escribía por ahí en un post que finalmente todos pueden aceptar el nacimiento de Jesús y tienen a Jesús como el niño que nació en Belén, y todos pueden aceptar aquello y todos pueden sentirse amigos de un Jesús que nació,
Pero cuando entendemos su propósito, hay muchos de nosotros que no están dispuestos no solo a comprender el propósito de su nacimiento, sino también a vivir por él. Y yo quisiera en este momento reflexionar un poco en el propósito del nacimiento de Jesús. Me dieron poco tiempo debido al evangelismo. No les prometo nada, pero haré el esfuerzo. Y fíjese que pensando un poco en el propósito del Señor, todos nosotros, los de esta iglesia local, saben que Jesús tiene ciertos oficios que son importantes para la comprensión de lo que es la vida cristiana. Nosotros sabemos que Jesús es un mediador, ¿cierto? Por ejemplo, ¿los niños saben qué es un mediador? ¿No? A ver, ¿cómo se los pongo? Se los expreso así. ¿Cuál es el más enojón en su casa? ¿Su papá o su mamá? Toma. No alcanzamos ni... ninguno, mire, qué lindo. El tata, ¿cierto? Escuchen esto. Supongamos que ya, vamos a poner el caso de la familia que dijo mi mamá. Supongamos que el niño necesita algo de la mamá, pero sabe que a la mamá hay que ir con ciertas condiciones, ¿cierto? Comúnmente, ¿qué es lo que hace un niño cuando desea ir a la mamá y no quiere ir directamente? Necesita un mediador, alguien que intervenga. Alguien que le diga a la mamá, ¿sabéis qué? Escucha al niño, por favor, ponle atención. A lo mejor sería bueno que tú le dieras lo que él pide. Ese es un mediador. Un mediador es la persona que se interpone entre uno que es más santo y justo y otro que no lo es. En algunos casos, yo conozco algunos casos que el mediador es la abuelita, ¿cierto? Yo conozco casos muy cercanos de eso. Pero, escúchenlo bien, Jesús vino como un mediador. Ese mediador es que Jesús vino a mediar, a interponerse para que nosotros pudiésemos tener una relación con el Padre. Jesús es el mediador que hace posible que esa relación sea real y efectiva. Esa es una de las cualidades de Jesús. Y así nosotros también sabemos que Jesús es el Salvador, que nadie se puede salvar si Jesús no hace algo por nosotros, primero muriendo por nuestros pecados, pero también resucitando para justificarnos. Porque cuando Jesús muere por nuestros pecados son perdonados, pero eso no significa que nosotros merecemos la bondad de Dios. Solo se han perdonado nuestros pecados. Por lo tanto, no solo necesitábamos la muerte de Jesús, sino que también necesitábamos que los méritos de Jesús se nos sean transferidos para poder ser justificados delante de un Dios tan santo y justo. Por lo tanto, Jesús también es nuestro Salvador. Pero ¿saben cuál es uno de los hechos más hermosos que nosotros encontramos en la Biblia y que nos ayuda a desarrollar nuestra vida cristiana? En nuestra comprensión de Jesús como Rey. Mi pregunta es esto: ¿entienden eso? ¿Saben ustedes que Jesús es Rey? Y la pregunta es, ¿Rey de qué? ¿De una nación que lo despreció y lo terminó crucificando? ¿Y que le puso una corona de espina para poder reconocerlo? ¿Rey de qué? Alguien podría decir, subjetivamente Jesús es el Rey de mi vida, porque yo lo tengo en mi corazón y yo quiero vivir para Él. ¿Esa es toda la historia de Jesús como Rey o hay algo más? Y déjeme hablarle un poquito de ese algo más. Algo más. Y de hecho es más, le va a hacer muy bien, muy bien a su fe cristiana que comience a leer la Biblia, que entre paréntesis aprovecho de decirles que nuestra iglesia va a ofrecer
un plan de lectura de la Biblia por un año para que todos aquellos que la quieran, el 29 de diciembre se la vamos a entregar. Así que puedes comenzar ya a anotarse porque van a recibir un plan de lectura de la Biblia por un año, cosa que un cristiano debiera hacer de manera mínima. Así que no hacen nada extraordinario leyendo la Biblia, solo con nuestro deber cumplimos. ¿Ya? En ese sentido, que quiero mencionarles que cuando usted lee la Biblia, la idea de Jesús como rey es una idea transversal en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la figura que le va a ayudar a entender la narrativa bíblica es el reinado de Jesús. Si usted comprende eso, la Biblia se le va a hacer muy fácil de leer en muchos aspectos y no necesita ser un gran estudioso para poder comprenderla. En ese sentido, fíjese una cosa, Jesús es rey, pero para que entendamos un poco esto, tenemos que comprender siempre el origen de su propósito. Y Dios mostró su propósito de manera profunda en el gran aspecto de la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios las crea en su posición como rey. A diferencia de lo que los israelitas habían escuchado por más de 400 años en Egipto, donde el rey era un hombre llamado Faraón, una persona que se sentaba en un trono y solo mandaba y los esclavos obedecían, Moisés escribe que el rey del universo es un rey porque como un soberano habla y las cosas se crean, las cosas producen y las cosas aparecen. Y esto aquí les llamo su atención. Por lo tanto, Génesis es la voz de un soberano hablando. Y escuchen esto. Si Génesis es la voz de un soberano hablando, entonces el resultado de su voz, ¿qué es sino la intención de su reino? Y en ese sentido, tenemos que comprender que el deseo de Dios es que el mundo entero, el universo entero, sea parte del reino de Dios. Dios no solo reina sobre la iglesia, Dios reina sobre todo el universo, incluso en aquellos que no creen en Él. Les tengo algo que decir, una noticia para los que sí creen. En el universo entero no hay ni un milímetro cuadrado en el cual Dios, como es soberano, no pueda reclamar como suyo. Todo depende de Él. Y escúchelo bien, para los que estudian, cuando algo es creado, esa cosa que ha sido creada depende de su creador. Todo lo creado es algo dependiente. Así que ¿dónde está el mayor de los pecados? En creer que yo puedo tener existencia fuera del creador. De hecho, la Biblia lo dice cuando Pablo discutía con filósofos en Hechos capítulo 17. Él dice que los filósofos fueron capaces de llegar a ciertas conclusiones en los poemas. Dice, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Y Pablo le dice, y eso es verdad, porque por él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, solo tenemos existencia porque Dios es el que es la causa principal de esa existencia. Si Dios saca su benevolencia, amor y presencia de la creación, nada puede permanecer existiendo.
Y ahí hay algo importante, porque ustedes tienen que saber, es tan soberano Dios que a través de su Espíritu Santo conserva la vida incluso de aquellos que no creen en Él. Aún aquellos que le niegan dependen del extraordinario poder soberano de Dios como un rey. Él es el soberano. Escúchelo bien. El mundo entero es la voz del rey. El soberano habla y el mundo aparece. Hebreos dice que este soberano habló de tal manera que las cosas que no se ven fueron hechas de las que no se veían. El soberano hablando, y como en él está la vida, cuando el soberano habla, la vida aparece. Nada se resiste. Este soberano tiene una voluntad decretiva, capaz de decir sea la luz, y la luz aparece. Porque el soberano es rey sobre todas las cosas. Este rey estableció un sistema de gobierno. Un sistema de gobierno lo estableció en un lugar especial de su creación llamado el Edén. En ese Edén viene y establece como su representante al hombre y la mujer que él había hecho. En ese Edén había leyes. En esa ley se había dicho que de todos los árboles del huerto se podían comer menos de ese, porque él, como soberano, estableció de que la relación con sus criaturas era una relación de obediencia y dependencia. Porque el soberano así lo estableció. Él es rey y las criaturas le deben obediencia. Sin embargo, todos nosotros sabemos qué pasó en la historia. Resumiéndola, las criaturas provocaron un golpe de estado al reino de Dios, se rebelaron contra el sistema de gobierno y se rebelaron contra el rey de la creación y quisieron independizarse. Porque ese es el pecado. El pecado es la independencia. Queriendo decir, no te necesito para vivir, yo puedo vivir por mí mismo, no necesito tu ley, no necesito tu reino, no quiero ser parte de tu reino. Y Dios sabe lo que hizo, ok, lo saca del lugar de su reino llamado el Edén, y para que el hombre de alguna manera no se olvidara que hubo un lugar feliz para él, puso guardianes que cuidaran el camino hacia ese lugar con espadas encendidas, pero el hombre vivió fuera del reino de Dios. Wow. ¿No le parece familiar esto? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Wow. Eso es el pecado. Pecado es una rebelión. Pecado es decir, yo puedo vivir como a mí me plazca, no necesito tus palabras, no necesito tu soberanía, yo puedo ser mi propio soberano. Wow. ¿Y qué pasó, estimados hermanos? Escúchelo bien, y aquí vamos a avanzar para establecer los puntos más importantes. ¿Qué pasó? Que de ahí para adelante, después de la expulsión de los primeros habitantes del reino, representantes de la raza humana, de cuando ellos fueron expulsados, Dios estableció un plan de restauración de este reino. Él estableció que ese plan comenzase a funcionar. Plan que, si bien es cierto, estaba hecho desde la eternidad, pero comienza a gestarse y a desarrollarse desde que el hombre es expulsado. ¿Cómo Dios restaura su reino? Y escúchelo bien, y esto le va a ayudar para entender la Biblia. De ahí para adelante, toda la Biblia es la historia de la restauración del reino de Dios. Dios comienza a restaurar su reino. El hombre es un rebelde pecador, cada vez se rebela contra Dios,
Pero Dios comienza a mandar señales claras de cómo el reino se restaura. Una, bien resumido, una, para que el reino se restaure, el soberano tiene que escoger. Y por eso que llama a Abraham. ¿Abraham era mejor que ustedes? ¿Hay algún pasaje que diga que Abraham era bueno? ¿Hay algún pasaje que diga que Abraham se mereció el llamado de Dios? Lo más probable es que Abraham haya sido peor que nosotros. Un pagano en la tierra de Ur, acostumbrados a sacrificar a sus primogénitos, los mataban a sus hijos mayores. Y de esa tierra, Dios soberanamente le dice: sal de ahí, porque yo de ti voy a hacer una nación grande. Y le da una promesa: y en tu simiente voy a bendecir todas las familias de la tierra. ¡Wow! Y resulta de que Dios llama a Abraham y comienza a darle promesas para su descendencia, para él, para sus hijos. Le da señales de pertenencia al reino. Señales así como la señal de un casado es un anillo. ¿Se me quedó? Así como la señal del matrimonio es un anillo, la señal de ser parte del reino de Dios era una señal donde había que derramar sangre del cuerpo, únicamente de los hombres por una cultura patriarcal, donde los niños a los 8 días de vida se cortaban el prepucio de su miembro viril, y ellos portaban la señal de ser parte de este pueblo al cual Dios quería usar para restablecer, reordenar el reino de Dios. El problema es que esto no se soluciona con sacrificios. El problema es el corazón. Y aunque estos descendientes conservaban una marca especial, el corazón de ellos era tan corrupto como aquellos que no creían en Dios. Y ellos también se rebelan contra el Señor. Pero fíjese cuál es la idea. Dios, cuando Él restablece su reino, siempre en su reino está considerado un pueblo. Un pueblo que ame al rey. Un pueblo que le importa el reinado. Les tengo una mala noticia. Ese deseo del rey no es cumplido de manera natural, porque el continuo pensamiento de todo ser humano después de la experiencia de la caída es que todos despreciamos a Dios, no le amamos. A ninguno de nosotros aparece el deseo natural de amarlo a Él, a menos que Él nos ame primero y Él nos dé la oportunidad de amarle. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro problema está en algo que la Biblia llama corazón, voluntad, mente. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra voluntad, no le queremos. Solo lo usamos. Lo usamos porque queremos que nos sane, porque queremos que nos bendiga, queremos que nos saque de la pobreza, pero en lo profundo de nuestro corazón no lo amamos. Yo estoy hablando también por mí. No le amamos. Lo ocupamos para que cumpla nuestros anhelos, pero no le amamos. Piensa esto. Analízalo. Esta pregunta siempre la hago. Dime en este momento, ¿cuál sería aquella cosa que más te dolería perder? Ahora, piensa. Si eso no fue Dios, entonces tú no cumples el mandamiento. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón.
Y si hay algo que en este momento amas más que a Dios, entonces eres un idólatra, no le amas. Aun cuando vengas a la iglesia todos los domingos y necesitas arrepentirte. Todos necesitamos arrepentirnos todos los días. Porque si usted me pregunta eso, usted no sabe cuánto el amor por mis hijos y mi familia muchas veces ocupa partes muy importantes de nuestro corazón, donde yo soy capaz muchas veces, ¿sabe?, en muchas ocasiones, de renunciar a mis momentos de intimidad con mi Dios por urgencias familiares importantes. De modo tal que mi planificación de intimidad con el Rey es demasiado frágil y depende mucho de una serie de cosas externas. Esto nos pasa a todos. A todos. Todos vamos a cambiar en cierta etapa de la vida y nos va a pasar a todos. Pero les cuento algo. El Rey sabe esto. Y por eso que para establecer fijamente su reino, ¿sabe cuál es el milagro que Él ha hecho? De que a todos aquellos que Él ha llamado a ser parte de su reino, les ha dado un nuevo corazón. ¿Y sabe para qué es ese nuevo corazón? Para que le amen. Así dice la profecía. En el nuevo pacto, Dios estableció que la forma de relacionarse es haciendo un cambio extremadamente importante en el interior de las criaturas, poniendo en ellos su Santo Espíritu para que amen a Dios y también amen sus leyes, para que amen las leyes de su reino. Y Dios, ¿saben qué es lo que estoy hablando en esto? Dios está restableciendo su reino. Mijitos, amados, por eso es que cada vez que tú sientes el deseo de ir a la iglesia, es Dios que te está llamando. No te alejes del reino. El reino es tu único lugar. De verdad, que vale la pena porque tiene trascendencia. No se termina cuando tu cuerpo se vaya a la tumba. El reino continúa. Y cuando tú te vayas a la tumba, el problema no se ha terminado. O no se terminó, la relación con el Rey. Te va a resucitar. Y te va a dar un cuerpo incorruptible de gloria para que la relación entre tú y el Rey sea por toda la eternidad. Por eso que la relación de hijos del reino, hijos del pacto, hijos de la promesa, en realidad es una relación trascendente. Que aunque pasemos por el mundo temporal no afecta a esta relación. Podemos vivir con la esperanza de que lo que el Rey ha comenzado a hacer en nosotros, lo va a terminar hasta que sintamos una vida plena en su reino. Así que, como resumen de este primer punto, cada vez que tú vienes, es el Rey que te está llamando. Ven, este es tu lugar. Eres ciudadano de esta patria ahora. Y tienes que vivir en el diseño del reino. Y fíjate que esto no es extraño. Este fue el mensaje que predicó Juan el Bautista. Mira, no sé si tú has leído al ladito. Juan el Bautista dijo esto. Esa era la finalidad. Hermanos, así entendían los antiguos la relación de Dios con Jesús, el nuevo nacimiento de Jesús. Escúchalo bien, estos pastores o estos sabios, magos le dicen en otra parte, ellos entienden de que el niño extraordinario que están haciendo es un rey y ellos quieren ir a adorarle. Porque esa es la expectativa de todos. Juan el Bautista, de hecho, lo decía así. En Marcos capítulo 1, decía, este era el anuncio de Juan el Bautista, el primo mayor de Jesús.
le dice, después que Juan el Bautista había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, escúchalo bien, el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, decía. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y crean en el evangelio. Se cumplió el tiempo. Y escúchalo bien, y esto tienen que saberlo, chiquititos, entiendan esto. Jesús no nació en un lugar accidental en Belén. Jesús nació en el tiempo preciso que tenía que nacer. Dios determinó el momento y la hora precisa en la que Jesús debía nacer. Ese momento era importante. Gálatas 4:4 dice que cuando el tiempo, el cumplimiento del tiempo vino, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios lo envió. Y ahí hay algo muy importante que les tengo que mencionar para los más grandes también. Mira lo que dice ahí, Gálatas 4:4, porque cuando vino la plenitud del cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. La finalidad del nacimiento de Jesús es para poder agregar a más hijos de Dios a su reino. Sin el nacimiento de Jesús no pueden haber más hijos del reino. Y en este sentido es sumamente importante que comprendan que no necesitábamos única y exclusivamente la muerte de Jesús. Necesitábamos que Él naciera, porque alguien pudo haber dicho, ¿por qué esto no ocurrió así? Que en algún momento Jesús apareciera en la historia antes de la cruz y Él se subiera a la cruz y muriera. ¿Por qué era necesario que naciera primero? Porque Él tenía que identificarse en todas las áreas de nuestra vida. Debía ser como nosotros. De hecho, recibió las mismas señales que nosotros debiéramos recibir. Su bautismo nos hace comprender de que cuando Él se bautiza, Él recibe una señal de inclusión, la misma señal de inclusión que nosotros recibimos cuando creemos en Cristo. Hermanos, en todo debía ser igual a nosotros. En todo. Por eso que era necesario que Jesús naciera. Y escuchen esto, Romanos 5:10 dice que nosotros no solo necesitábamos que Él muriera por nosotros, sino que necesitábamos que Él viviera por nosotros. Yo te pregunto a ti, seamos honestos, porque una de las características de esta iglesia es que somos honestos con nuestra realidad. Y me alegro por eso. Pero yo te pregunto, si Dios considerara tu vida en este momento, ¿tú crees que tiene los méritos para irte al cielo? ¿Y sabes qué? Con todo cariño, todos aquellos que piensan que sí, no entienden su verdadera condición. No la comprenden. No la comprenden. Nadie tiene los méritos. Por eso es que no solamente necesitábamos que Cristo muriera por nosotros, necesitábamos que Cristo viviera la vida que nosotros jamás hubiésemos podido vivir. Por lo tanto, Él vivió por nosotros y murió para nosotros. De modo tal que cuando Él vive una vida perfecta, cada vez que Dios encuentra razones para mandarte al infierno, Jesús aparece como un mediador y dice, pero ¿por qué lo vas a matar? ¿Por qué el infierno? Es que Él debe morir. Aparte que tenemos un acusador, la Biblia dice eso, que nos acusa. Lo vi ayer, Señor, estaba metido a las 2 de la mañana viendo su celular, lo que no debía ver. Lo vi y es hijo tuyo. Y mañana va a ir a tu templo. Lo vi.
Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si lo vi, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir. Porque tú no puedes decir, no, yo no lo puedo hacer, porque si no, no sería justo. Y es justo que tú cumplas con tu palabra. Él tiene que morir. ¿Y sabes qué? Aparece el mediador y el rey dice, sí, por rey, es verdad que tiene que morir. Por eso yo morí por él. Para que tú no lo mandes a él al infierno, sino que pongas en mí la culpa que él debiera llevar, la cual yo pagué con mi propia vida. Ok, entonces les perdonamos los pecados. Ok, y toda esa vida que yo viví en perfecta santidad, que se le transfiera a él como fondo. Por lo tanto, cuando Dios te mira, no te ve directamente a ti, ve a su Hijo en ti. Y por eso necesitábamos que Él naciera. No solo que Él muriera, sino que Él naciera. Para que seamos parte del reino, necesitábamos a Jesús. Lo necesitábamos. Hermanos queridos, hoy día somos invitados al reino. Y escúchalo bien, ¿cuál es lo más extraordinario? Y no quiero quebrarle la cabeza con esto. Pero lo más extraordinario es que todo lo que el reino necesita se cumple en Jesús. Escúchalo bien, Jesús es el rey y eso es indiscutible. Él es el rey. La Biblia dice que cuando Él vino y cuando Él murió y cuando Él resucitó, se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cierto? Él es el rey. Ok, se cumple de que Él es el rey. Segundo, Él es el hombre perfecto del reino. Él es el segundo Adán. Los representantes y los que habitan el reino deben ser como Jesús. Por lo tanto, en Jesús se cumple el habitante perfecto del reino. Y Jesús ha querido incorporarte a ti como parte de su propia vida. Por eso que tú encuentras en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo se interpreta esa preposición en? Jesús ha querido tomarte a ti y agregarte a su propia vida, porque todos los que están en Cristo son hijos de Dios. Jesús es el Hijo del reino. Por lo tanto, Jesús quiere que tú compartas con Él la misma vida que Él vivió. Aparte de eso, escúchelo bien, aparte de eso, Jesús es la ley del reino. Él es el principio del reino. Y Jesús nos ha enseñado que al agregarnos a su vida, Él nos da su Santo Espíritu para que nosotros vivamos en sus mandamientos. Ahora el pecado no te domina. El pecado está, pero no tienes por qué obedecerle. ¿Sabe por qué? Porque ahora en el asiento principal de la dirección de tu vida se sentó el rey. El pecado fue expulsado del reino. Por lo tanto, quizás no está tan mal hecha la pregunta. ¿Es Jesús el rey de tu vida? Porque en el corazón de todos los hijos del reino, Jesús es el rey de sus corazones. ¿Jesús es el rey de tu corazón? A mí a veces me causa un poquito de risa cuando me dicen mi rey. Pero lo cierto es que cualquier reinado de este mundo, aunque usted se lo diga con cariño a su esposo, es frágil. Disculpe lo que voy a decir, es una copia barata. Y de hecho todos los reinados que hemos visto en la Escritura son un reflejo pequeño de lo que es el verdadero rey. Pero con esto termino. ¿Cuál es nuestra posición ahora que sabemos que Jesús vino para agregarnos a este reino? ¿Queremos tener la actitud de Herodes?
¿O queremos ir donde está el niño y decirle, junto con los ángeles, gloria a Dios a las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres? Cuando tú lees eso, te vas a comprender de que efectivamente Él nació y nació para ti, murió para ti, resucitó para ti, con el propósito de que tú seas hijo de este reino. Pero ¿cuál es tu actitud? Porque sí es verdad, hay algunos que este reinado en este mundo, el reinado de Jesús, es incómodo, es una competencia. No queremos que reine. Yo quiero reinar, yo quiero ser el Señor de mi vida. Pero te digo una cosa, cada vez que tú pienses en Cristo, piensas en la Navidad, pienses en el momento en que le vas a dar un regalo a tus hijos, piensa que el regalo más hermoso que podrían haberte dado, te lo dieron cuando ese niño nació. Cuando ese niño nació, te dieron un regalo de incalculable valor. Y la pregunta es, ¿quién es ese niño para ti ahora? ¿Es tu rey? ¿Nació tu rey? ¿Entiendes que el tiempo se cumplió? ¿Entiendes que no hay nada más que hacer? Que entre paréntesis, esto es sumamente bonito, hermoso, y con esto termino. Habían cosas que marcaban los últimos tiempos. Hermano, últimos tiempos. No hay más. Yo sé que el dispensacionalismo, un sistema de interpretar la Biblia, piensa que los últimos tiempos van a venir después del rapto de la iglesia, pero eso no es bíblico. La Biblia dice que los últimos tiempos comenzaron con estos acontecimientos: el establecimiento del reino de Dios entre los hombres. Y eso ya ocurrió. 2, la venida del rey. Y eso ya ocurrió en su primera venida. 3, la evidencia del Espíritu Santo obrando en el reino. 3 cosas marcaban la época del último tiempo. Y escúchalo esto. Por eso es que cuando Pentecostés vino, ¿sabe lo que dijo Pedro? Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, porque los hijos del reino necesitan el Espíritu Santo. Los días finales ya comenzaron y están a punto de terminar con la segunda venida del Señor. Están a punto de terminar. ¿Y sabes cuál es el mensaje del reino? ¿Cuál es el mensaje de los últimos días? Cristo nació, vivió y murió por los hijos del reino. El mensaje de los últimos días es el Evangelio. ¿Y sabes cómo es la invitación a ser parte de este reino? Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete. Pon toda tu confianza en Cristo. Tus pecados serán perdonados y Él justificará tu vida por medio de la fe. Y tú pasarás a ser parte de la familia de Dios, parte de los hijos del reino. Este es el último mensaje. Es el último mensaje del reino. Cristo ya vino. Él reina. Él es el Señor. No hay forma de evadirlo. No hay otra forma de entenderlo. La Biblia así lo menciona. El rey ya vino. Y cuando el rey vino, el tiempo se cumplió. Que Dios te bendiga. ¿Qué es Jesús para ti? Tenemos un par de días para hacer una buena reflexión. Y creo que lo vas a hacer bien cuando esa reflexión termine en Cristo. Cuando esa reflexión termine en Cristo, entonces la Navidad tiene sentido. Si no termina en Cristo, la Navidad no tiene ningún sentido para ti.
Pero qué precioso es recordar que de tal manera amó Dios al mundo que nos regaló a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga o más tenga vida eterna. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Enséñanos a verte como Rey. Enséñanos a verte como el Rey de nuestra vida. Pero no solamente permítenos reconocer tu reinado, sino que déjanos vivir en los principios de este reino. No porque vamos a merecer nuestra permanencia en él, sino que porque nuestro deber es vivir en estos principios. Bendícenos, Señor, y permite que la reflexión de Navidad que vamos a tener en estos días sea, Señor, en qué parte de nuestra vida ocupas tú en nuestros corazones. Señor, yo sé que en nuestra iglesia tenemos muchos hermanos con enfermedades muy complicadas. Para algunos esta Navidad es distinta o va a ser distinta. Va a ser diferente, Señor. Pero al reflexionar en Cristo, que mis hermanos puedan encontrar la misma paz que nos transmitieron los ángeles cuando Él vino a este mundo. Que nos traigan gozo, Señor, y confianza, porque el anuncio del reino, el anuncio personal, es que Cristo murió por nosotros y que Él resucitó por nosotros. Pero también hay un anuncio general del reino. Es que tú, cuando vengas en majestad y gloria, harás nuevas todas las cosas. Nos darás cuerpos incorruptibles de gloria. No sufriremos más los males de esta naturaleza caída. Tendremos un cuerpo semejante al tuyo para disfrutar nuestra nueva realidad por toda una eternidad. Encontraremos pleno gozo y satisfacción en ti. Por lo tanto, que aunque esta Navidad va a ser distinta para muchos de nuestros hermanos, que la esperanza puesta delante de sus ojos es la segunda venida de Cristo, porque el Rey nuevamente vendrá, que sus ojos puestos en la segunda venida puedan alentar sus corazones a decir: queda poco tiempo, pero es un tiempo temporal y hay un tiempo mejor que se vive en la presencia del Rey, y es un tiempo que se va a disfrutar con mucha más intensidad. Señor, yo te pido que a mis hermanos que les va a tocar, Señor, reflexionar desde la fragilidad de su salud, que tú puedas alentar sus corazones. Aquellos que, Dios mío, están con situaciones económicas y que de alguna manera, Señor, ven a su alrededor y no tienen lo que otros poseen, que no se desalienten y escuchen la voz de Juan diciendo: hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sí, es verdad, somos hijos del reino, pero sufrimos una serie de cosas de este lado de la eternidad. Pero que escuchen las palabras de Juan: hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Que puedan poner su confianza en Cristo y en la nueva identidad que Dios nos ha dado, para que comprendan que no son las cosas materiales las que nos dan identidad en este mundo. Nuestra identidad se encuentra en la preciosa vida de Cristo Jesús. Y ayúdanos también a nosotros a enseñarle a nuestros hijos de que este es un momento de reflexión, para poder recordarnos del gran amor divino
y del reino al cual ahora pertenecemos. Bendícenos, Señor. Permite que estos días, estas reflexiones, puedan renovar nuestras motivaciones y conducirnos al gozo de tu presencia. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Terminamos con este himno.